Bienvenidos una vez más a un nuevo video explicativo. Hoy vamos a revisar rápidamente eh, la actividad de los índices y ver qué tanta fuerza todavía les queda al alza. Como ustedes saben, hemos venido haciendo máximos históricos en los índices, específicamente en los índices de la bolsa de Estados Unidos, pues pensando en los índices más reconocidos como el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. Entonces vamos a mirar rápidamente cuánta subida les queda, qué tanta fuerza tienen todavía para hacernos una idea y qué precauciones debemos tomar y dónde estamos parados. Antes de empezar, recordarles que obviamente esto es una opinión, parte de la experiencia de Boa Alliance y no debe ser tomado como ninguna sugerencia de inversión específica. Entonces, habiendo dicho eso, ustedes ven aquí en esta gráfica que estamos empezando por el Standard Poor's, que es digamos que el índice más grande, y vamos a empezar por la gráfica de día. Hacia su izquierda tenemos una gráfica de 60 minutos, en la mitad tenemos una gráfica de 240 minutos y en la derecha tenemos una gráfica de día. Entonces, empezando por la gráfica de días, pues obviamente lo primero que, según nuestra metodología, que recordemos que es una metodología de seguimiento de volumen, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que venimos en un proceso de acumulación, como lo demuestra aquí la casilla verde que dice Buying Activity y los puntos verdes, donde se han generado procesos de acumulación de volumen relevante, volumen institucional, si queremos verlo así. Si vamos un poco hacia atrás, ustedes se van a dar cuenta que prepandemia tuvimos una rotación de cajas que aquí se liquidaron posiciones, pasamos de un modelo de compra, como lo ven en los puntos verdes, a un modelo de venta y una caída bastante importante pronunciada, obviamente por la pandemia, y asistimos a un proceso de recuperación y acumulación y desde marzo del año pasado, pues venimos haciendo máximos históricos continuamente. Eso lo sabemos, eso no es ninguna, digamos que noticia novedosa. Lo importante de esto es hacernos una expectativa real sobre cuánto les puede quedar a los índices y qué tan empujada la alza está todavía el mercado. Entonces, pues fíjense que desde que empezamos con el proceso de acumulación en marzo del año pasado, fíjense que no han cesado los procesos de acumulación en los puntos verdes, ¿cierto? Y si nos vamos a hoy, 29 de agosto, que hacemos este video, pues inclusive en este momento que el mercado está abierto y son las 7 de la noche del 29 de agosto, pues la realidad es que venimos en un proceso de continuo de acumulación y el viernes cerramos haciendo máximos históricos y hoy acabamos de hacer nuevos máximos históricos en los contratos futuros, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de días, pues el proceso de acumulación no ha cambiado. ¿Quiere decir esto que vamos a seguir haciendo máximos históricos? Pues la realidad, lo único que podemos entender de esto es que mientras que no cambiemos a un modelo de venta, muy seguramente los índices, específicamente el Standard Poor's, en periodicidades de días seguirá presentando fortaleza, ¿cierto? Entonces, pues hay que mirar exactamente hasta dónde puede presentar fortaleza y si en temporalidades menores ya se empieza a registrar, digamos que procesos contrarios a este proceso de compra que estamos registrando en temporalidades diarias. Entonces, obviamente, mientras la temporalidad de día no cambie, pues seguiremos pensando en que existe fortaleza. ¿Hasta dónde? Pues nadie lo sabe, pero la realidad es que no podemos tener una expectativa de que esto caiga inmediatamente. Sin embargo, lo importante de este ejercicio es hacer lo siguiente, es pensar que todos los movimientos en el mercado empiezan por temporalidades menores y después se trasladan a temporalidades mayores. Entonces, habiendo revisado la temporalidad de día que sabemos que viene en procesos de compra, vámonos a temporalidades más pequeñas o una temporalidad mediana, digamos de 240. Y si miramos 240 minutos, también lo único que podemos ver sencillamente mirando los puntos en la gráfica, como ustedes pueden ver, aparecen por todas partes y aparecieron en los últimos días de la semana pasada, es que todavía seguimos en un proceso de acumulación o en un modelo de compra institucional o de volumen relevante. Entonces, en esta temporalidad mediana también deberíamos estar pensando lo mismo. Sin embargo, si nos vamos a una temporalidad menor, y aquí es donde empezamos a tener que, digamos que empiezan las alarmas, es, fíjense que en esta temporalidad de 60 minutos, aquí la casilla donde las otras gráficas es una casilla verde que denota buying activity, aquí estamos viendo que dice none, y none quiere decir que no existe un proceso claro.
No se sabe si estamos en compra o si estamos en venta, pero definitivamente ya no estamos en compra. Y fíjense que ya no venimos en compra hace unos días. Ahí es, digamos, donde podemos empezar a pensar que tenemos una primera alarma. No con esto quiero decir que entonces el mercado va a caer de 4.510 que está en este momento, 4.505 que está en este momento, el futuro del Standard Poor's va a caer inmediatamente. Pero la realidad es que en temporalidades cortas ese proceso de acumulación ya no está soportado como en temporalidades largas, lo que les comentaba. Las rotaciones en el mercado empiezan por las temporalidades cortas y después se traducen a temporalidades más largas. Ahora, que el mercado, que porque en 60 minutos no estemos al alza, el mercado va a caer, no necesariamente. Acuérdense que las fuerzas son más importantes en tiempos más grandes y en periodicidades más grandes. Otra cosa importante es que el mercado siempre que sube o siempre que baja lo hace con una inercia importante, ¿verdad? Entonces, si hoy pensamos que el mercado viene impulsado para que empezara a caer, pues tenemos que esperar a que esa inercia de ese movimiento y de ese impulso disminuya y conforme vaya disminuyendo, vaya empezando a presentar debilidad y esté susceptible a caídas importantes. Entonces, lo importante de esto es que en 60 minutos y en temporalidades cortas, fíjense que ya por lo menos en el Standard Poor's ya no se está soportando ese proceso de compra que se está soportando en temporalidades largas. Entonces, ahí hay una, digamos que una alarma, mas no necesariamente podemos pensar que va a coger para abajo, pero sí hay una alarma y es un momento de plantearnos si el mercado está, empezar a plantearnos, mejor aún, si el mercado está muy sobrecomprado o haciendo máximos históricos no sostenibles. Entonces, eso es por ese lado. Ahora, revisemos un poco los otros índices. Revisemos el Dow Jones, por ejemplo. Fíjense que el Dow Jones, pues es la misma película del Standard Poor's en temporalidades diarias, para no hacer este video muy largo, pues ustedes se dan cuenta que venimos en temporalidad diaria, venimos en un proceso de acumulación, hasta la semana pasada, como les mencionaba, igual que en el Standard Poor's, pero si nos vamos a temporalidades medianas también encontramos lo mismo. Pero fíjense que en temporalidades cortas, y esto es bien diciente en temporalidades cortas, el Dow Jones sí está mostrando, como ustedes ven en esta acumulación de puntos rojos, ya un proceso de distribución. Estamos pasando o rotamos de un proceso de compra a un proceso de venta, como lo menciona la casilla del lado izquierdo superior que dice Selling Activity. Entonces, ¿qué nota tomar en este caso? Pues alarma, simplemente una alarma, porque acuérdense que puede ser mala idea tratar de gestionar o de tradear o de operar en contra de la tendencia de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, tener cuidado, pero definitivamente esto es una alarma. No hay nada que hacer, esto es una alarma y este índice pues no viene haciendo, que es el más débil, no viene haciendo máximos históricos pues desde el 17, o sea, sí ha hecho obviamente máximos históricos, pero desde el 17 de mayo, a diferencia del Nasdaq, que ahorita veremos, y del Standard Poor's, no ha marcado un nuevo máximo histórico. Entonces, esta debilidad en el Dow Jones confirma la debilidad en corto plazo del Standard Poor's que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, como les digo, tomar nota y no simple y llanamente pensar que vamos para abajo inmediatamente. Ahora, revisando el Nasdaq, ¿cierto? Revisando el Nasdaq, que es el último índice que quisiera que revisáramos en este video, pues definitivamente el Nasdaq, de la misma manera que el Standard Poor's, desde la pandemia, pues ha asistido, se ha presentado un proceso de acumulación, como lo ven aquí en marzo del año pasado, y a hoy pues viene en completa subida astronómica, ¿verdad? Con procesos de compra por todas partes. Y seguimos en procesos de compra en temporalidad diaria y no muestra ninguna diferencia. En mediana temporalidad de 240 podemos ver lo mismo, puntos verdes por todas partes, y en temporalidades cortas, inclusive en esta última semana, la semana pasada, los últimos días, también se generó un proceso de compra y de acumulación sobre estos niveles y esta última subida o estos últimos máximos que estamos viendo acá son producto de esta, digamos, acumulación. ¿Cuánto más durará? Pues nadie sabe, pero en este índice la realidad es que todavía está en procesos de acumulación, inclusive en temporalidades cortas. Entonces pareciera que el sector tecnológico y todo lo asociado a tecnología todavía no está listo a mostrar debilidad. Entonces, resumiendo, quería hacer este video para simple y llanamente comentarles que específicamente en el Standard Poor's
Y recordarles que en el Standard Poor's, en temporalidades cortas, como ustedes lo ven acá en 60 minutos, ya los procesos de acumulación no están tan soportados como en temporalidades largas. Y obviamente, y finalmente en el Dow Jones, como les mostré, pues en el Dow Jones sí definitivamente ya estamos presentando un proceso de distribución en temporalidades cortas diferente a las temporalidades más grandes. Entonces, dos de los índices más importantes de la Bolsa de Nueva York en temporalidades cortas ya no están certificando, como estábamos viendo en días pasados, esa fortaleza y esa subida interminable. No, vuelvo a decir, no se trata que entonces estamos o estamos tratando de predecir que van a empezar a caer inmediatamente, pero ya es importante tomar nota que como todas las cosas, pues en temporalidades cortas, si esto se traslada a temporalidades más grandes, obviamente pues ya empezaremos a ver los procesos de distribución y estaremos cerca de los techos que se han venido registrando en esta última subida después de la pandemia. Entonces, quería dejarlos con eso, espero haya sido o sea de bastante ayuda. Nos vemos en el próximo video.